Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que no habría más tiempo. Una y 8 minutos. Amigos, encantados de estar aquí una noche más, una noche de misterio, con un tema del que yo quiero aprender, porque reconozco mi ignorancia en torno a él. Cuando uno escucha estas frases, cuando rebobina en el tiempo, cuando se da cuenta de la fuerza de la simbología, sabe que hay un tema clave para la humanidad, un tema que nos acompaña desde el principio del tiempo. Pero ¿cómo explicar la fascinación y a veces el temor que nos producen esos seres mensajeros, emisarios, heraldos, a veces benévolos, a veces causantes de auténticas desgracias individuales y colectivas? ¿Es posible hablar en el siglo XXI de ángeles? Ayer mismo, casi a estas horas, un poco antes, pero ayer mismo, un convento en Florencia. Estábamos investigando otras muchas historias de esa bellísima ciudad italiana. Ayer tuve una pequeña revelación periodística. Celdas, casi 100. Viejo convento. Pequeñas, austeras, como si nada hubiese cambiado. Estábamos solos. Podíamos abrir puerta a puerta, en plena oscuridad, y comprobar en cada una de esas celdas o habitáculos una obra maestra de Fra Angelico, quizá el pintor que mejor describió a los ángeles. Me fijé en una de las pinturas y tenía todavía destellos casi púrpura, una especie de efecto especial, hay que decirlo, pero de hace tantos siglos. Era un ángel vestido de rojo que bajaba de los cielos. Me fijé en el suelo. En una de las celdas había una especie de hueco. Oficialmente, las autoridades de Florencia aseguran que, bajo el convento, había otra cosa. Un antiguo emplazamiento de una secta herética, de unos religiosos que se desviaron por el camino del mal. Se les acusó de corrupción, de muerte, de orgías. Y como para borrarlos de la faz de la tierra, se construyó encima, con otras pinturas, otros credos, otros ángeles. Pero en la soledad, ayer, hace apenas unas horas, me agaché y vi que había una serie de espejos. Los espejos guardaban una sorpresa. Proyectaban lo que estaba en el techo, que ahora era la capa del suelo. Una visión inesperada. Primero un Cristo macilento, posiblemente del siglo XII, que os aseguro, amigos, que estremecía. Un Cristo muerto y vivo al mismo tiempo. Y no muy lejos de él, emergiendo desde lo más remoto y antiguo, la cara de un ángel perdido, un ángel oculto. Y os aseguro que ese ángel, en aquel momento, ayer, hace unas horas, no sé todavía ahora si daba miedo o daba paz. Porque los ángeles han sido esas dos cosas, como emisarios y reflejos de lo mejor y peor que llevamos dentro, capaces de interceder entre lo divino y lo humano, capaces de bajar al mundo mortal. ¿Serán todos los fenómenos de los que hablamos raíz de los ángeles? Porque son capaces de entrar en el sueño, de expresarse con luces. No hay más que acudir a las palabras sagradas. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu esposa, porque lo concebido en ella
viene del Espíritu Santo. Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto. Allí estarás hasta que yo te envíe. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle. 1:13, recién llegados de investigación, pero con ganas de contaros un tema que, ojo, no es antiguo en absoluto. Todo esto nos suena y nos da el eco de tiempos muy remotos, pasados, pero que están en nuestra sangre, en nuestro ADN. Ángeles con la espada justiciera, arcángeles enfrentándose a monstruos, ángeles de la guarda. Todos hemos escuchado historias del ángel de la guarda. ¿Creéis tener un ángel de la guarda? ¿Alguien que os protege? ¿Alguien que vela por vosotros? Al mismo tiempo, ángeles que tocan trompetas, que derriban piedras, hacen llover fuego y matan a los animales y a los hombres. ¿Quiénes son los ángeles? ¿En pleno siglo XXI tienen cabida? Pues en Estados Unidos, y esto es pura actualidad, el tema está de moda desde hace prácticamente una década. ¿Por qué? Quizá por este momento que cambia el mundo. De Canadá u otros países que consideren más seguros. Pues Antonio, se ha desplomado una de las dos torres. Adiós. Se acaba Ahora de mismo, desplomar. efectivamente. La torre, que en principio fue la segunda contra la que colisionó el avión, son las 4 en punto, las 3 en punto en Canarias, transmite la cadena SE, les recuerdo, sucesión de atentados en Estados Unidos, acaba de desplomarse una de las dos torres gemelas de Nueva York. El shock colectivo, el shock mundial, hace que en Estados Unidos de pronto, a nivel literario, a nivel periodístico, a nivel cinematográfico, a nivel iconográfico, el asunto de los ángeles resucite. Ejemplos los trae Santiago Camacho. Compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. El 11 de septiembre de 2001 pues fue en todo el mundo un día largo, muy largo. Para algunos en Nueva York y en Washington fue el último día de su vida, pero para nadie fue más largo que para una mujer que se llama Jenelle Guzmán. Ella fue la última superviviente en ser rescatada de los escombros del World Trade Center. Era una de las trabajadoras, había conseguido ganar la escalera cuando la primera de las torres se desplomó y estaba a punto de salir cuando todo se desplomó a su alrededor, cedió el suelo, cayeron escombros y quedó en una posición absolutamente desesperada, prácticamente semienterrada, inmóvil de brazos y piernas, atrapada sin posibilidad alguna más que de gritar, y así se quedó la friolera de 26 horas, que fue lo que tardó en ser rescatada. La imagen de Jenelle recorrió el mundo al emerger prácticamente indemne de aquellas ruinas, dio abundantes entrevistas y lo más sorprendente de todo fue la historia que contó. Y es que cuando pasaron las primeras horas de pánico, alguien se le aproximó. Alguien que ella describía como un hombre bien parecido, rubio, de aspecto casi aniñado, que no sabía si achacarlo al delirio de la situación en la que estaba, pero que casi emitía una cierta luminiscencia propia. Y bueno, se le acercó y ella le preguntó que quién era. Le dijo: me llamo Paul. ¿Eres miembro del equipo de rescate? ¿Estás atrapado aquí conmigo? Dice: no estoy atrapado. En cierto sentido se podría decir que formo parte del equipo de rescate. Mi misión es estar aquí contigo hasta que vengan el resto. Y así permaneció dándole ánimos, acariciándola, hasta que se empezó a oír el murmullo de los perros, de la gente que estaba cavando al otro lado, y lo último que supo de este Paul es que le dijo: ahora grita. Y efectivamente Jenelle hizo caso y gritó con todas sus fuerzas. Cuando salió del hospital fue a ver a sus salvadores y rápidamente preguntó por Paul. ¿Quién era este Paul que había estado dándole ánimos? En todo el equipo de rescate de bomberos, perros, no había ni un solo Paul, y desde luego nadie
que tuviera el menor atisbo de parecerse a la figura que ella había visto. Casos recientes, todavía más recientes. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. También en Estados Unidos, en un hospital, y un shock absoluto ante ciertos hechos que parecen increíbles. Fue en septiembre del año 2009, en Carolina del Norte, en Charlotte, en un hospital infantil, una niña de 14 años que tenía graves problemas de neumonía, estaba al borde de la muerte. Incluso su madre había pedido ya a los médicos que la desconectaran de las máquinas a las que estaba enchufada, porque los doctores habían dicho que ya no se podía hacer nada por la niña. Era prematura, había nacido con 5 semanas de antelación y desde que nació tuvo muchos problemas. Ahora con 14 años ya parecía el fin de sus días, pero de repente, cuando los médicos van a desconectarla de las máquinas, hay una fuerte luminosidad en la habitación que incluso se capta en las cámaras de seguridad del hospital, y la madre asegura que lo que allí se presenta y salva a su hija, que hoy en día vive, es un ángel. Tenemos las palabras de la madre, se llama Colin Button, y nos cuenta esto. Hemos rezado para que ocurriera un milagro, y creo que este es el comienzo de ello. Esta imagen apareció en el monitor de seguridad, y era una imagen de un ángel. Y pensé, bien, ¿es esto una figura de un ángel que se la lleva al cielo? ¿O es un ángel que viene a decirnos que se va a poner mejor? Es como un resplandor, es un milagro. Es un cumpleaños muy especial. Podía haber sido el último. 1:20, Noche de Ángeles. Yo creo sinceramente que es un temazo. Ayer y hoy, que siguen pasando cosas desde el principio. ¿Creéis en los ángeles? Hay, desde luego, como siempre, una encuesta, vías abiertas y una gran sorpresa en ikerjimenez.com. Como siempre, Iker, vías abiertas, 27699, palabra clave, milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com. Como bien decía Iker, en ikerjimenez.com, además de la encuesta, que hoy la pregunta pues es muy sencilla. ¿Crees que existen los ángeles? Y os van a sorprender los datos, porque por ahora va ganando el sí con un 64,2%. Bastantes. Pero además tenemos un dossier especial, el Museo de los Ángeles. Los ángeles y el arte. Obras espectaculares donde vemos estas figuras angélicas, las más extrañas, las más enigmáticas. Y con esa dualidad a veces, ¿verdad? Entre de lo bien bueno y de y lo mal. malo. Eso es. Y un regalo muy especial. La cosa va de ángeles y no podía ser otro el regalo. 5 ejemplares calentitos, recién salidos, de El Ángel Perdido de Javier Sierra, editados por Planeta, que además van a ir firmados, dedicados a las personas que los ganen, con su nombre, con un sello especial que tiene Javier, bueno, de todo. Y yo creo que va a ser una reliquia, sinceramente, porque en una semana a la venta, hay que decirlo, la novela de nuestro compañero Javier Sierra, que tuvo ya bendición milenaria y televisiva, está batiendo todos los récords en una semana. El Ángel Perdido, que habla de ángeles también, entre otras muchas cosas. Vamos a aprender en este viaje maravilloso. 5 ejemplares dedicados, es profeso aquí, de puño y letra de Javier Sierra. Yo creo que merece mucho la pena. Javier, buenas noches. Muy buenas noches. Me has contado antes una escena que me ha impresionado muchísimo, y repito mi ignorancia en este campo, ¿no? Hubo un tiempo muy antiguo, muy viejo, en el cual los ángeles parecían incluso más corpóreos según las tradiciones y los escritos, y eran capaces de pelear con los hombres, de interactuar de una forma muy especial con los hombres. Hay que irse al libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, el capítulo 32, donde Jacob tiene un encuentro con un ángel que en apariencia tiene aspecto corpóreo, como si fuera una persona de carne y hueso, con el que misteriosamente en medio del desierto se enzarza en una pelea cuerpo a cuerpo. Son instantes tensos, duros, por lo que describe el libro bíblico, y en un momento dado ese ángel
le da una patada en la espinilla a Jacob y lo deja herido, lo deja cojo. La tensión, como te digo, crece, y cuando le pregunta por su nombre, el ángel se resiste a identificarse. El ángel sí le pide a él que se identifique, dice que se llama Jacob, y en ese momento el ángel o en fin, la entidad con la que se está peleando, le cambia el nombre, le dice que en adelante se va a llamar Israel. Tú fíjate qué momento para la historia de la antigüedad, que significa el que combate con Dios. Ese instante de lucha es simplemente la punta del iceberg de cosas que describe el Antiguo Testamento y que son muy llamativas. Fíjate que los ángeles son citados hasta en 108 ocasiones en los libros del Antiguo Testamento, y en casi todas ellas se los describe como seres de carne y hueso. Hay otro momento también muy importante, muy trascendente, que es el momento en el que Abraham recibe a 3 de esos ángeles, también en medio del desierto, y les da de comer y de beber. Por lo tanto, se trata de personas, en fin, corpóreas. Y otro instante más es cuando Lot recibe la visita de los ángeles en su casa, en la ciudad que Yahvé ha decidido que va a destruir, que es Sodoma, y esos ángeles, a medida que se van aproximando a la casa de Lot para advertirle que huya antes de que se consume la venganza de Dios, son asaltados o intentan ser abordados por los habitantes de Sodoma, que quieren abusar sexualmente de ellos. Y por último, lo que a mí más me fascina, una cita del Génesis, que es de las más oscuras que jamás ha llegado a manos de los teólogos para ser interpretada correctamente. Es esa cita en la que se habla de que los hijos de los dioses, o los hijos de Dios, los ángeles, se mezclan con las hijas de los hombres, es decir, tienen relaciones sexuales y dan origen a una nueva estirpe. Esa mezcla nos vuelve a subrayar la corporeidad de estos mensajeros divinos. Evidentemente, cuando he dicho ángel de la guarda, incluso aquí entre el equipo, con Fermín Agustí, Carlos Largo, nuestros compañeros Coque Peinado y Noel Calero, pues han surgido historias, he escuchado algunas. Todo el mundo tiene en lo subterráneo quizá del recuerdo historias, cosas, cuentos de los abuelos o de los padres, sensación de estar durmiendo solo y de pronto pensar que algo nos rodea, quizá que algo nos protege, en algunos casos hay que decirlo, que algo nos puede amenazar, y de pronto ese miedo cesa. ¿De dónde viene la idea de que un espíritu, una entidad, un ángel que proviene del término más o menos aceptado mensajero, está junto a nosotros? ¿Hay un ángel para cada uno de nosotros? ¿De dónde viene esta creencia? Ángel de la guarda. Nos hemos dado cuenta de que no solo es en el cristianismo ni en el judaísmo. Otras religiones también tienen estas figuras. Hemos preguntado a 2 grandes especialistas y amigos, Antonio Piñero y Andrés Guijarro. El ángel de la guarda es algo totalmente judío. Es decir, siempre hay, si tú lees la Biblia o lo lee cualquiera, se cae uno en la cuenta muy rápidamente que parece que Dios ha distribuido los ángeles para que cuiden, uno pues del universo entero, otro de la luna, otro del sol, otro de las estrellas, otro de las diversas naciones, un ángel especial para Israel, otro para el ejército, etcétera. Entonces es lógico que dentro de este proceso se piense ya en Israel, es decir, antes del cristianismo, que existe un ángel de la guarda que cuida de cada uno de ellos, y especialmente de los fieles. Así que el cristianismo no inventa la idea del ángel de la guarda, sino que la recoge directamente del judaísmo. Un elemento en común pues es la presencia del ángel guardián, ¿no? En el Corán aparece un versículo que dice que toda alma tiene un guardián, ¿no? Que ejerce tanto de guardián como de escriba, ¿no? Digamos, toman nota, ¿no?, de las acciones de los hombres a lo largo de la vida de estos, ¿no? Otra función, por ejemplo, interesante en la tradición islámica es de los ángeles, lo que respecta a los seres humanos, es, digamos, la función de transmisores de los sueños, lo que se conoce en el Islam como sueños sanos, es decir, son sueños con un contenido espiritual, sueños con un mensaje espiritual explícito. Se supone que estos sueños son transmitidos por ángeles o por un ángel en concreto, ¿no?
Ángel de la guarda que se mete en nuestros sueños. ¿Habéis tenido la experiencia? ¿Os ha ocurrido? Es momento de contarlo. Nuestras vías de contacto, que están ya dispuestas. Y además con ese precio tan especial. Con ese premio importantísimo. El ángel perdido. Por cierto, otro libro que tuvo éxito, otra investigación que tuvo éxito en su día, es la de María Vallejo Nájera, con un título que yo creo que por lo menos a mí me impactaba, y ahora lo entiendo mejor. Un mensajero en la noche. Contaba la historia de una aparición en una celda, qué curioso, en una celda. Y el cambio de vida radical. Ahora tenemos nuevos datos, porque aquel protagonista falleció, contando su historia con detalles hasta el último instante. ¿Es este un ángel de la guarda? ¿Por qué la descripción de lo que se ve en estos casos arquetípica se parece tanto a los ángeles que pintaron Giotto, Fra Angelico, Cimabue, Duccio, los grandes artistas de la antigüedad? Pero más aún, ¿por qué se parecen a los pintores de Pompeya, la antigua Grecia, los dioses etruscos alados y los asirios? Y yendo más atrás, mucho más atrás, a las primeras inscripciones de extraños emisarios cósmicos o divinos de la vieja Mesopotamia. ¿Por qué se parece tanto incluso a lo que decían algunos no hace mucho tiempo, que eran los extraterrestres? Ángeles ayer, extraterrestres hoy, dicen algunos seguidores de algunas corrientes semiesotéricas. Aspecto rubicundo, cara niñada, pero capaces de la mayor ferocidad, de ser inflexibles en el mandamiento divino. Nos impresionó aquel caso. Había datos, nombres, una investigación, la historia del mensajero en la noche. Cuando estaba cumpliendo condena una noche de enero, se despertó con una luz muy fuerte en la celda, se cayó al suelo. Él dice que le dieron un golpe en el pecho, y cuando abrió los ojos estaba toda la celda iluminada, y delante de sí pues vio una figura angélica que le habló, que le contó una serie de secretos que él luego a lo largo del tiempo pues fue desvelando a ciertas personas. A mí me desveló muy pocos, pero realmente fue lo que hizo que cambiara su vida, porque a partir de ese momento la aparición angélica duró unos 10 minutos y luego desapareció. Y a raíz de ese momento tuvo una gran conversión a la fe católica. Él no había estado profesando ninguna fe, ni siquiera sabía si estaba bautizado, y acabó su vida siendo monje benedictino, y él siempre me contó que lo que le había ocurrido era real. Hasta el momento de su muerte, él ya antes de morir, murió jurando que era cierto, ¿no? Hasta el instante final del óbito se le aparecía en el recuerdo la imagen de aquel mensajero que había surgido en la negrura de una celda, con una vida a la deriva. La cambió radicalmente. Y de pronto María, y vamos a conocer hoy, esta noche, algunos casos, empezó a recibir un aluvión de historias parecidas. Algunas absolutamente increíbles, pero contadas con toda la fe, incluso en personas no religiosas, porque, humildemente, nos da la sensación de que este fenómeno trasciende incluso a la pura religión, que está ahí desde siempre. Santi, incluso si vamos más atrás, en el desastre de las Torres Gemelas, encontramos otros hechos luctuosos, otro mazazo, por ejemplo, para Estados Unidos, y otra historia de ángeles. Pues sí, dentro de esa tragedia de las Torres Gemelas hay un relato que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Está recogido en otro bestseller, se titula En brazos de los ángeles, de Joan Wester Anderson, un bestseller en Estados Unidos que recoge multitud de historias de personas que han tenido contacto con estos seres. Y también nos habla de lo que ocurrió en el World Trade Center, pero días después. Nos cuenta la autora que un buen amigo suyo, fotoperiodista conocido en Estados Unidos, era uno de los muchos reporteros que estaban, lógicamente, pululando por los alrededores de la zona cero. Y alguien, un trabajador con quien ya había trabado confianza, le dijo: oye, pues una buena fotografía que tienes es la del trompetista. Pero, ¿quién es el trompetista? Dice: mira, todos los días, a determinada hora, hay un hombre que nadie sabe cómo burla el cerco policial, la línea de exclusión, se coloca en medio de la zona cero y toca con una trompeta una canción triste y luego desaparece y nadie tampoco sabe por dónde se va. Dice: ¿pero eso a qué hora pasa? Dice: a tal hora.
nuestro amigo fotoperiodista, lógicamente, ante ese chivatazo, consigue él también burlar la línea de policía y se dirige al lugar donde aparece este misterioso trompetista. Efectivamente, cuando llega la hora, aparece un hombre de edad absoluta, él dice que indefinida, no sabría decir si era joven o viejo o todo lo contrario, bien vestido, de rostro armónico, que lleva no exactamente una trompeta, él dice que es un instrumento arcaico. Sí, se parece mucho a una trompeta, pero no encaja en esa descripción. Y efectivamente se pone a tocar lo que él dice que es la música más triste y estremecedora que este hombre, que ha sido fotógrafo de guerra, entre otras cosas, ha oído en su vida. Lógicamente, en aquel momento es un profesional y dice, bueno, aquí tengo una imagen de Pulitzer. O sea, saca su cámara, se la echa al ojo, enfoca con el visor y es imposible apretar el obturador. No consigue, por toda la voluntad que pone, como si su dedo se hubiese petrificado, pulsar el botón de la cámara. Y algo en su interior le dice que aquello que está sucediendo, que aquello que está contemplando es algo sobrenatural, es algo que escapa a su entendimiento, y simplemente baja la cámara, renuncia a hacer esa fotografía, escucha terminar la canción y se va. Nuestro compañero Guillermo León, en un trabajo excepcional como siempre, en ikerjiménez.com, con toda la labor que está haciendo, ha logrado que esta noche sea también interactiva. Estoy viendo ahora mismo ha hecho clic Carmen a mi derecha y acabo de ver las visiones del más allá. Los ángeles siempre presentes en lo natural y en lo sobrenatural. Os voy a preguntar antes de que sigamos, para que nuestros amigos y amigas se den cuenta de lo que tienen ahí en la web. Quizá es un buen fondo, para ir pasando mientras escuchamos estas músicas y mientras hablamos de lo que hablamos. Javier, no sé si se puede expresar la fuerza de algunos artistas, ¿no? que llegaron casi a captar la esencia de lo que es el misterio de los ángeles. ¿Tú con cuál te quedas o qué recomendarías? A mí me ha llamado mucho la atención una de las imágenes seleccionadas por Guillermo. Es una pintura románica, es un fresco que se encuentra en la iglesia de San Juan y San Pedro de Chaudron, en Surrey, en Gran Bretaña, en la que se ve una escala en el centro que une los dos mundos. Bueno, más que los dos mundos, los dos extremos de la creación, el infierno y el cielo. En el infierno, figuras deformes, como con máscaras grandes, facciones muy exageradas, son las que llevan los diablos, que no llevan cornamenta como habitualmente, sino que más bien parecen como, en fin, personajes con algún tipo de deformación genética que se dedican a torturar a las almas caídas. En la otra parte de la escala, en la parte superior, están los ángeles, y esa escala se pierde hacia unas nubes, supuestamente adentrándose hasta la mismísima divinidad. Esa idea, Iker, de la escala por la que pueden bajar los ángeles o ascender los ángeles en función de las necesidades de la divinidad, es algo que se repite constantemente en muchos lugares y en muchas religiones del mundo. Estaba en los antiguos egipcios, donde la escalera unía el suelo sagrado de ese país, que hoy también sigue de actualidad, con el cielo de las divinidades, pero sobre todo también está en la Biblia, también está en el Génesis, en un relato que nosotros conocemos como el sueño de Jacob. Jacob, camino de Harrán, se queda dormido sobre una piedra y en un instante tiene una visión. El cielo se abre, cae una escala sobre ese desierto por la que ve descender ángeles que se pierden hacia los confines del horizonte. Estando no hace mucho tiempo, Javier, en Harrán, me acordé de algunas investigaciones tuyas, Scala Dei, claro, y la sensación de que hay lugares de la Tierra, me ponen los pelos de punta esto, donde el cielo, donde los seres del cielo, los seres de otro mundo, podían bajar
Tú sabes que para vernos. esa es una vieja obsesión mía. He recorrido muchos lugares de la geografía, incluso española, donde se tiene constancia de ese nexo de unión. Uno de ellos es la Cartuja tarraconense de Scala Dei. Es uno de los pocos pueblos que todavía conservan su nombre en latín, Scala Dei, la escalera de Dios, donde incluso el escudo de ese pueblo refleja perfectamente esta idea. Pero es que incluso si te vas a Burgos, por ejemplo, Escalante, Escalona, pueblos donde han ocurrido cosas extraordinarias también en el pasado. La escala. Exactamente, y que tiene que ver con el concepto de escala, de punto de unión, de nexo de unión, donde esos ángeles de los que hablábamos antes, que quizá podían pasar entre nosotros completamente desapercibidos, como quintacolumnistas, pueden descender e infiltrarse entre nosotros. ¿Y te quedas tú, Carmen, con ese cuadro que está viendo de forma fugaz? ¿O hay más? Porque el museo, no creo que haya muchos museos donde ha habido intentos muy interesantes, pero virtuales, donde tengáis algunas de las grandes piezas de la historia, donde los ángeles aparecen con todo su misterio. No hay muchos, y tampoco habrá mucho tiempo para disfrutarlo. En esta noche sí, en ikerjimenez.com. Estoy viendo unas imágenes que son tremendas, se guardan en Venecia. Eso es. Además impresionan porque las hemos visto, hemos estado allí, fuimos además a Venecia simplemente para ver este cuadro, lo tuvimos delante y es impactante. Es ese túnel por el que muchos dicen haber pasado en esas experiencias cercanas a la muerte, y cómo unos ángeles parecen recoger a esa persona que ya ha pasado al otro lado para ascender a los cielos. Tenemos todos miedos a la muerte, ¿verdad? Y cuando tenemos esa visión del túnel, ¿qué hay detrás? Hay seres familiares que nos están esperando, hay seres angélicos, en este caso parece que son ángeles que nos ascienden. Y otro de los frescos con los que me quedo, que también lo vimos allí en Pompeya, esos frescos de la Villa de los Misterios, impactantes, con ese color rojo, con un ritual que todavía no se sabe explicar muy bien. Dicen que dionisíaco, pero no se sabe a ciencia cierta. ¿Qué nos quería decir ese ángel en esos frescos de Pompeya? Lo que vamos a saber ahora mismo, en este viaje, lo estáis viendo escalando entre el futuro, el presente y el pasado, son vuestros casos, lo que habéis vivido vosotros. Pero antes, Santi, por favor, en este recital que nos estás dando de historias que tienen que ver con Estados Unidos, que explicarían el fenómeno a todos los niveles que ha ocurrido en ese país, que en el fondo es del que debemos casi todos a nivel de lo mediático, con la irrupción de los ángeles. Antes de las Torres Gemelas decía que hubo un acontecimiento brutal, casi olvidado, casi solapado. ¿Año 93, Santi? Año 95. 95. Año 95 también. Yo creo que antes de la caída del World Trade Center y de los atentados en Washington, posiblemente el 19 de abril de 1995 fuera la fecha más negra de la historia de los Estados Unidos, porque fue la fecha en que el edificio federal Albert P. Murrah de Oklahoma City fue volado desde hasta los cimientos por un atentado terrorista sin precedentes en la historia norteamericana. Y fíjate que ha habido historias terroríficas con respecto a la cantidad de cadáveres de niños que se rescataron de aquellos escombros, a lo insensato de aquel atentado, donde precisamente pues había una guardería en la que los empleados de las diversas agencias federales que tenían las oficinas en aquel bloque pues dejaban a sus hijos para recogerlos a la salida del trabajo. Pero una de las imágenes más estremecedoras que recuerdo de aquellos días es la de la esposa de un clérigo que ese día había ido a recoger a las afueras de Oklahoma un cargamento para un catering de una reunión parroquial. Las esposas, lógicamente, de los clérigos estadounidenses, pues colaboran en las labores de la parroquia y pues cuando hay cualquier tipo de celebración, pues preparan la comida, decoran la iglesia, este tipo de cosas. Y ella estaba en un lugar donde le habían preparado este catering que tenía una vista absolutamente privilegiada del skyline
de Oklahoma City estaba en un alto y escuchó claramente, a pesar de los kilómetros de distancia, la explosión como si fuera un trueno distante. Obviamente se volvió para ver casi lo que describió como un pequeño hongo nuclear que se estaba levantando en medio de la ciudad. Y lo que ella afirma, diciendo, bueno, tómenme por loca o por excesivamente religiosa, pero lo cuento tal como lo vi, es que en aquel momento, saliendo de aquella nube de polvo, ella pudo vislumbrar decenas de pequeñas figuras aladas que salían volando hacia el oeste y que cuando se aproximaban, ella distinguió que eran ángeles. Ángeles capaz de descomponerse en luz. Dicen los textos gnósticos, los cabalísticos, que los ángeles son eones, luces que parten de la divinidad y vuelven a la divinidad, y que se manifiestan como luces. En los más antiguos textos sagrados se habla de el resplandor que se produce en la habitación donde entra el ángel. El ángel es un ser humano, tiene apariencia antropomorfa, pero genera un impacto, una luz extraordinaria que hace que el individuo se tape los ojos. La historia bíblica está trufada de este tipo de encuentros. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. Le dio el ángel a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: «Levántate, aprisa». Y cayeron las cadenas de sus manos. De pronto el ángel le dejó. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha enviado su ángel». Quien crea que solamente este tipo de apariciones como luces de los ángeles han tenido lugar en tiempos bíblicos realmente se equivoca. Su influencia a lo largo de la historia es constante. Hay un episodio de 1582 que a mí me llama poderosísimamente la atención y que tiene como protagonista a uno de los personajes más extraordinarios de la corte de Isabel I de Inglaterra. Me refiero a John Dee, matemático, astrólogo y cartógrafo de la corte, que en un momento determinado, mientras oraba en su casa de Mortlake, siente que hay una luz al otro lado de la ventana de la habitación en la que él se encuentra. Esa luz se hace más grande, atraviesa los cristales del ventanuco y se manifiesta en todo su esplendor, llenando toda la estancia de una radiación tremenda. John Dee piensa que hay alguien dentro, y ese alguien se identifica inmediatamente como el arcángel Uriel. Le entrega incluso un espejo convexo a John Dee, es decir, un objeto físico que él conservará el resto de su vida, y le indica que a través de ese espejo él podrá ver el más allá y asomarse al futuro. Por cierto que de todo esto escribe nuestro amigo Javier, de John Dee, su conocimiento en El Ángel Perdido, libro que sorteamos. 5 ejemplares. 5 ejemplares. Ahora nos cuentas más cosas. Y digo Javier. más cosas, porque fíjate que también la influencia que tuvo la creencia en los ángeles ha llegado incluso a dar nombre a un país. ¿De dónde creéis que viene el nombre de Inglaterra? England, la tierra de los ángeles. Angelland, incluso en francés, Angleterre, la tierra de los ángeles. Procede del siglo VI, cuando Gregorio Magno se propone cristianizar esos lugares después de haberse encontrado en un mercado de Roma con un puñado de muchachos rubios, de aspecto completamente angelical, a los que se dirige para preguntarles en medio de ese mercado de esclavos de dónde proceden, y ellos le señalan al norte, el lugar que todavía no había sido cristianizado y que hoy conocemos como la Tierra de los Ángeles. Luego te pregunto, Santiago, por tu cuadro, de esa exposición que ha colgado, ya ha hecho viva Guillermo León en ikerjimenez.com. Repetimos vías de contacto, Carmen, porque creo que de verdad el premio de esta noche, con el libro recién salido hace unos días y tenerlo firmado por Javier, con el sello del ángel,
que cada uno luego descifre, y dedicado a cada uno de los oyentes. Yo creo que va a ser muy importante. 5 ejemplares, repetimos vías de contacto y escuchamos a los oyentes. Vamos a repetir esas vías de contacto: 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com. Leemos algunos de los que nos han llegado. La gente suele creer en ángeles, Alba desde Madrid nos decía: cuando tenía 10 años me pilló un coche y cuando los médicos me estaban atendiendo en mitad de la calle, mi madre vio una señora junto a mí donde solo debía de haber sanitarios. ¿Un ángel? Hola equipo, el viernes pasé por una ECM y le he perdido el miedo a morir. No vi ningún túnel, solo gente luminosa. Mari Carmen Lepe desde Sevilla nos decía: buenas noches y gracias por tratar este tema. Yo personalmente sí he tenido varios contactos con mi ángel, ayudándome en momentos muy críticos de mi vida. Se llama Uriel y me acompaña en cada momento. Sandra nos dice que la imagen arquetípica del ángel alado se asemeja al Hermes griego, mensajero alado. Fina Tomás desde Vilanova y la Geltrú nos dice: yo sí creo y puedo asegurar que fue uno de ellos el que nos salvó a todo un autocar de precipitarnos por un precipicio un día de verano de espesa niebla, salpicándonos de agua la puerta delantera. Hola amigos, soy Gonzalo de Bilbao. Yo sí creo en los ángeles, me lo imagino tal y como narra la película City of Angels. Una duda: ¿existen ángeles malignos? Vamos a resolverlo en la segunda hora, y parece que sí, o Luisa, por lo menos que han hecho actos que no entendemos. Luisa desde Jaén nos decía que ella sí que cree que en algunas fotos suyas de pequeña salen brillos a su lado donde no había nada. Según mi madre, de pequeña decía que era un hombre que me cuidaba. Impresionante tema, es hermoso pensar que todos tenemos a un ser que vela por nosotros en momentos extremos de nuestra vida. Gracias por el programa. Nacho Valero nos pregunta si hemos visto la película El cielo sobre Berlín, que es preciosa. Pues yo no. No, tampoco la he visto. No, nos ha pillado. Pues Manuel la veremos. de Almería, a ver si hablan de los Nefilim, los hijos de los ángeles. Ahora. Víctor nos comentaba: ángeles, demonios, ¿no son acaso las dos caras de una misma moneda? El bien, el mal, ¿no radican ambos en el alma del ser humano? Claro que existen los ángeles, los buenos y los malos. Un saludo. María desde Barcelona: yo creo que los ángeles de la guardia propiamente dichos son nuestros seres queridos, difuntos que en momentos desesperados acuden a socorrernos. Buenas noches amigos del misterio, un saludo. Mi abuela me contó que la noche de muertos subían al Cerro de la Luz para agradecer al ángel protector. Cerro de la Luz. Una noche vieron una luz y todos corrieron al pueblo. Nos lo contaba Leandro desde Cáceres. Es verdad que existe esa doble cara. Es verdad que a veces la presencia incluso de lo que algunos determinan que es el ángel de la guarda puede hasta ser inquietante. Os hablaba de María Vallejo Nájera como una de las últimas investigadoras españolas de este asunto tan extraño, ¿verdad? Tan raro. A raíz del caso del mensajero en la noche y la conversión de un preso peligroso, empieza a investigar. Y como si fuese un torrente, como está ocurriendo esta noche en nuestras vías de contacto, un montón de personas quieren contarle su experiencia, increíble, de forma cotidiana, reservada para ella, para que alguien la entienda. Experiencias como esta. Estoy seguro, estoy convencido además de que ahora mismo cuando suene esto, muchísimos amigos y amigas de toda España y de todo el mundo, porque este programa ya no tiene fronteras, van a sentirse perfectamente identificados. ¿Quién no ha estado, de niño, no tan niño, en una habitación que es la suya, o en una habitación que no es la suya, en un viaje, se ha sentido inquieto? ¿Qué conexiones hay entre estas apariciones, sensaciones, creencias y los llamados, por ejemplo, visitantes de dormitorio? Se describe exactamente igual, lo que pasa que nuestra percepción ha variado. Ángeles ayer, extraterrestres hoy. Escuchamos. Una persona que también conozco, que pasó una noche, estaba en su casa durmiendo, y pasó una noche de mucho miedo porque notó como una maldad dentro del cuarto, como una presencia muy mala. Se despertó, le dio tiempo a agarrar el rosario, que lo tenía en la mesilla de noche, se puso a rezarlo, y en ese momento notó una presencia totalmente diferente pegada a los pies de la cama. No vio nada con los ojos, pero lo notó, que le tocaba la frente y le dijo: estate tranquila, estoy contigo. Y en ese momento se quedó profundamente dormida. A la mañana siguiente, cuando se despertó, tenía el rosario todavía agarrado en la mano, hasta el punto que las bolitas del rosario le habían hecho unas pequeñas huellas, ¿no?, en la carne de la mano, en la piel. Hay muchísimas historias en el mundo del misterio que hablan de estos personajes
que aparecen de pronto entre la vida y la muerte y ponen la mano en la cabeza de alguien, y es el tiempo justo para mantener el calor, por ejemplo, y ser rescatados con vida. Yo estoy recordando ahora, tú lo sabrás perfectamente, Javier, un caso muy inquietante en un viejo libro de Jack Perrin, de aquella editorial DVE de Becci, El misterio de los ovnis, el caso de Claude Dubois, un francés conductor de ambulancias que por una carretera solitaria ya cercana a Rouen va con un Citroën DS, o lo que sería más o menos el Citroën Tiburón, y en mitad de la carretera observa con 2 carriles un coche igual que el suyo, del mismo color. Él varía de carril y el coche también varía de carril. Se vuelve a girar diciendo ¿quién es este kamikaze? Y el coche vuelve a ponerse de nuevo enfrente de él. Hace un último giro a la desesperada hacia la izquierda, y ese coche que parecía venir sin conductor, siempre según el testimonio de Claude Dubois, acaba impactando con él de forma terrible. El coche será encontrado en circunstancias absolutamente de siniestro total, y cuando cree morir, Claude Dubois contará, después de 17 operaciones, que ve entre los escombros, en un lugar desolado, a un individuo con una especie de túnica, rubio, que le pone la mano en la cabeza, le sonríe. No es ningún médico. Él está convencido todavía hoy que le salvó por la intervención de ese ángel. Y claro, luego podemos pensar en las creencias de cada uno, en la interpretación personal. Escuchad esta historia, una más de las que le llegó a María Vallejo Nájera, en ese aluvión que yo decía. Profesoras de colegio, de guardería, que contaban historias con niños. Subjetivo, seguro, pero desde luego esta noche merece la pena escucharlo. 2 hermanas, son hermanas gemelas, y son las dueñas de una guardería. Y me contaron muchísimas anécdotas. Ellas desde un balcón les ven jugar abajo, que están en un patio. Abajo están siempre otras profesoras cuidando a los niños, pero ellas desde arriba vigilan los recreos, ¿no? Y entonces dice que muchísimas veces los niños son muy rápidos y siempre parece que van atraídos al peligro, ¿no? Y que son incontables las veces que ven a lo mejor un niño que va corriendo por el patio mirando para atrás porque están jugando al pilla-pilla o lo que sea, y cuando va directo, a lo mejor a una rama de un árbol que justo se ha caído, en fin, todo malas situaciones, y que ellas se ponen a gritar y que no da tiempo a que les oigan las profesoras abajo, y que justo cuando el niño estaba clarísimo que se iba a clavar la rama en el ojo, algo invisible le empujaba un poquito al niño y se libraba por unos milímetros de esa brecha o de sacarse ese ojo de... Pero vamos, como este ejemplo me contaron muchísimos, y esto dice que les ha convertido en verdaderas fervientes de orar al ángel de la guarda, hasta el punto que el colegio es católico, la guardería es católica ahora ya, y han puesto una estatua del ángel de la guarda en la entrada, porque lo han descubierto con estas experiencias. Un ángel de la guarda que han colocado en piedra después de examinar durante mucho tiempo extrañas historias que quizá nosotros no podamos ni creer ni comprender porque no somos profesores de guardería y no estamos viendo todo el día a los niños. Pero yo creo que es una bella historia. Es una muy bonita historia y que refleja también un poco la arraigada creencia en los ángeles. Fíjate que yo he estado consultando la evolución de esa creencia en encuestas. Ha sido muy fácil de seguir en el caso norteamericano, no tanto en el caso español, pero en el caso de los Estados Unidos, fíjate que en el año 78 el 50% de los norteamericanos creía en los ángeles, la mitad de la población. En el año 93, según una encuesta de la revista Time, ese porcentaje había crecido hasta el 69%. Y en el 94, que es un poco el momento de mayor efervescencia de la creencia en ángeles antes de la época actual, y luego analizaremos por qué, el 13% de los norteamericanos creía haberlo sentido cerca. Es decir, iban mucho más allá. Son muchos millones. Exacto, iban mucho más allá de simplemente creer en los ángeles. Pero es que la cosa ha ido evolucionando, Iker, porque en 2004 una encuesta Gallup marcaba el récord histórico. 78% de los norteamericanos actuales creen en los ángeles. Y en el 2010 las creencias se han moderado un poco. El año pasado eran un 68% los que creen en los ángeles, que no es poca cosa, frente a solo un 36% de la población norteamericana que cree en visitas extraterrestres, para que nos hagamos una idea de en qué momento estamos actualmente respecto a esto. Porque alguna de estas apariciones, contadas desde una perspectiva no creyente,
Es un individuo a los pies de la cama, hierático, sonriente en ocasiones, que te mira, que desaparece, que emite luz. Es un caso, desde luego, de encuentro casi del tercer tipo. ¿Y cómo estará nuestra encuesta? Ahora, a la 1:58 en Milenio 3. Pues la encuesta tiene un sí claro. Sí, 66,2%, no 33,8%. La pregunta, ¿crees que existen los ángeles? Pues yo no las tenía todas conmigo, ni estoy a favor de ninguna posición, evidentemente, como director del programa, pero me sorprende muchísimo. El 66% es un sondeo actual en España entre oyentes, pero que son muchísimos cientos de miles, y yo creo que es sorprendente. A la vuelta, aparte de que Santi nos comenta ese cuadro que a él le ha impresionado, vamos a intentar responder todo eso de ángeles del otro lado, ángeles malignos, ángeles exterminadores, ángeles justicieros. Y al sonar, decían en las catacumbas de París, en una puerta que sobrecoge el alma, con millones de calaveras, aquello de: y al tocar la trompeta del ángel, los muertos resucitaron. Y esos grabados, esa fuerza, esas pinturas siguen estando en Maestros del Arte, que podéis comprobar en ikerjimenez.com. Vamos a saber qué está pasando en Estados Unidos con toda esta efervescencia. ¿Por qué? Con muchos más casos. Y eso de la mezcla entre mujeres, hombres y una raza de híbridos. ¿Habéis oído hablar de los yezidi, la cultura del Kurdistán, que adoran a un extraño dios y se creen descendientes de los mismísimos ángeles? Javier, hay que hablar de todo eso. Lo hacemos a la vuelta en Milenio 3.